y ya después de ese, la siguiente semana, el lunes y martes, serían respectivamente el de cálculo y el de física, perdón, y el de mate. Muy bien, entonces ya estamos grabando. Buenos días a todos. Vamos a ver, como les decía yo, parte del bloque 3 y bloque 4, que es el comportamiento de dos variables. Vamos a empezar finalizando el bloque 3 con el tema del coeficiente de variación. Cuando tenemos o queremos hacer referencia a la relación que existe entre el tamaño de la media aritmética y de la variabilidad de la variable, valga la redundancia, es decir, cuánto varían los datos que tenemos con respecto de la media, podemos utilizar esta medida de dispersión que se conoce como coeficiente de variación. La fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje respecto a la media aritmética, como les decía yo, y nos da una mejor interpretación, ya que es en porcentaje o en porcentual, de que en qué tanto grado varía la desviación típica o estándar con respecto de la media o del promedio. ¿Ok? Entonces a eso se refiere el coeficiente de variación. Esta es la fórmula. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar S, que ya vimos previamente, entre la media aritmética, el valor absoluto de la media aritmética. ¿Sí? Entonces, CB representa para nosotros el coeficiente de variación, que es el tema que estamos viendo el día de hoy como nuevo. Normalmente se desea que se exprese en porcentaje, por lo tanto aquí le vamos a agregar por 100 a la fórmula. S es la desviación estándar de nuestros datos, que también ya la aprendieron a calcular en este parcial, y pues hicieron ejercicios de repaso de eso en esta semana. Y la media aritmética, aquí nos la pone entre dos barras, que significa valor absoluto. Pero pues no es necesario desde mi punto de vista, porque siempre es positiva. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que vamos a utilizar para calcular el coeficiente de variación. La desviación estándar ya la sabemos calcular, y la media aritmética también ya la sabemos calcular. Muy bien, para datos agrupados, la fórmula que vamos a utilizar para para la varianza, que es S cuadrada, es esta: la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado entre la sumatoria de las frecuencias menos la media aritmética al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que sería nueva para nosotros para calcular la desviación. Para llegar a la desviación estándar, esta es la varianza, pero como ven, necesitamos S, que pues sería nada más calcular la raíz cuadrada de este valor, de S cuadrado. ¿Ok? Entonces, para datos agrupados es esta fórmula, para que tomen nota. Y vamos a ver un ejemplo con datos agrupados. Yo aquí ya estoy calculando directamente mis datos, se los voy a poner así. La media aritmética que me da este problema, este ejemplo, es esta: 25.120.77. ¿Ok? Eso es lo que representa, o ese es el valor de la media que me están dando en este problema: 25.120.77. Estos de aquí representan, como dice mi fórmula, las frecuencias, el primer número, y la marca de clase, el segundo número. ¿Ok? Entonces, cada una de estas datos que tengo aquí serían la frecuencia de mi tabla y la marca de clase de mi tabla, pero como ven, debe estar elevado al cuadrado. Ok, entonces esos datos se sacan de una tabla de distribución de frecuencias. Van a colocar la frecuencia del intervalo y multiplicarla por su marca de clase elevada al cuadrado, así con todos los intervalos que tengan, y los van a ir sumando. ¿Sí? Y después, como pueden ver aquí en la fórmula, eso que les acabo de explicar, que es esta parte, se va a dividir entre la sumatoria de las frecuencias, ¿sí? Como lo hacemos normalmente en los otros datos. Aquí, entonces, por ejemplo, la sumatoria de mis frecuencias que yo tengo de mi tabla de distribución de frecuencias dice que es de 9.522. ¿Ok? Entonces,
Simplemente hacemos esas operaciones y vamos sustituyendo en la fórmula, ¿sí? Ya tengo aquí mi sustitución en la fórmula. Este es, como les decía, la media aritmética, que se va a elevar al cuadrado. Esta es mi sumatoria de FI, de mis frecuencias. Y ya hago toda la sumatoria, la divido entre la sumatoria de FI y le resto la media aritmética al cuadrado y me da este valor. La varianza me da todo este número. Pero yo necesito para mi coeficiente de variación mi, mi desviación estándar. Entonces simplemente le sacamos raíz cuadrada a ese número, al que acabamos de obtener con la fórmula. Y aquí está. La desviación estándar que yo necesito para mi coeficiente de variación es de 12.236.99. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituirlo en la fórmula que les mencioné antes. La desviación estándar entre la media aritmética. Al dividirlo me da 0.48 aproximadamente, ya redondeado. Como dijimos, se va a multiplicar por 100 para tener una perspectiva mejor de lo que está pasando con mis datos. Y en este caso me da el 48%. Significa que la variabilidad de mis datos con respecto de la media es grande. Si se fijan, es casi del 50%. ¿Sí? Nunca debe de pasar de 1 o de 100%. Si nos da mayor de 1 o del 100%, significa que estamos mal, que nos equivocamos en algún punto. ¿Ok? Entonces, este sería el caso para datos agrupados, que como les decía yo, estos datos se obtienen a partir de la tabla de distribución de frecuencias que hemos manejado pues bastante con los ejemplos anteriores. No sé si tengan alguna pregunta de este primer ejemplo. Quise hacer primero el más difícil o el más laborioso, por decirlo de algún modo, fue para datos agrupados. Enseguida vamos a hacer uno más fácil, que es como el que van a hacer de ejercicio. Vamos a hacer dos, uno de datos agrupados como este y uno de datos aislados, como es el ejemplo que sigue. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, o si no, para que pase al segundo ejemplo. ¿No hay, chicos? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo número 2. ¿Sí me están escuchando? Porque, digo, al amor ya perdí mi conexión de internet y yo estoy hablando y pienso que no tienen dudas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces asumo que no hay dudas. Vamos a ver el ejemplo más fácil, que es para datos aislados. En este caso tenemos, por ejemplo, 12 calificaciones de alumnos, ¿sí? Aquí las tenemos. Sí, tenemos 4, 5, 5, 9, 7, 6, 5, 6, 4, 8, 9 y 5. Eso es lo que representan nuestros datos. Y son datos aislados, no tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Entonces ahí las fórmulas van a variar. Miren, para la media es la sumatoria de mis datos entre el número de datos que tengamos. Para la varianza es la sumatoria de los datos al cuadrado entre el número de datos menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Esto, como ven, se parece ya un poquito a la que acabamos de calcular. ¿Sí? Lo único que faltaría aquí, o que no se toma en cuenta, son las frecuencias, porque no tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Y la de el coeficiente de variación es exactamente la misma. ¿Sí? Ahí no hay cambio. Muy bien, pues entonces procedemos a calcular la media. Sumo todos mis datos, la suma de todos estos datos me da 73. Entonces, este número lo vamos a dividir entre el número de datos. Como ya dijimos que eran 12 calificaciones, pues lo dividimos entre 12 y me da la media aritmética. El promedio de estas calificaciones es de 6.08. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese resultado. Ahora nos vamos al cálculo de la varianza. El cálculo de la varianza es cada uno de esos datos, las calificaciones, las vamos a elevar al cuadrado, como pueden ver. Las elevan al cuadrado. Y la van a dividir entre 12. Y a ese resultado le van a restar el valor que les dé la media aritmética elevada al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Ya elevados todos al cuadrado y sumados me da 479.
eso va a ser dividido entre 12. Y al resultado le voy a restar 36.96, que es lo que me dio la media aritmética al cuadrado. Aquí está ya el resultado. La división me da 39.91 menos 36.96, me da un total de 2.95. Esa es la varianza. ¿Qué tengo que hacer? Pues para sacar ese, sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿verdad? Que es la que necesitamos. Entonces la raíz cuadrada de 2.95 me da aproximadamente 1.72, ya redondando a 2 decimales después del punto. Y ya puedo proceder a calcular la, el coeficiente de variación, perdón, que como dijimos antes es dividir la desviación estándar entre la media aritmética. Y ya la tenemos aquí. Al dividir 1.72 entre 6.08, obtengo 0.28. ¿Qué representaría eso? Perdón, y nos falta multiplicarlo por 100, como habíamos dicho. Sí, entonces dijimos, era 1.72 entre 6.08, me da 0.28. Por 100, me da el 28%. ¿Sí? Como podemos ver, aquí hay menos variabilidad, hay menos variación en las calificaciones de estos 12 alumnos. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué tanto se alejan los resultados de la media? Estos tienen un coeficiente de variación del 28%. Y eso es lo que representa esta, esta medida de dispersión que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Entonces, estos son los dos casos que vamos a ver el día de hoy para la actividad. Enseguida se las subo a la plataforma y como les decía yo, voy a elaborar otro video para que lo vean más tarde acerca del coeficiente de correlación o lo que es la correlación y ya puedan realizar las dos actividades que nos faltarían. Una va a ser de coeficientes de variación y otra va a ser de correlación. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, chicos. Regreso con ustedes o espero que me digan si tienen alguna pregunta de este tema. Y si no, pues regreso con ustedes para pasarles asistencia y elaborarles la actividad para subirla. ¿No hay duda, chicos? Creo que no, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a pausar la grabación y pasarles asistencia.